Y aquí estamos. Déjenme compartir. Okay. Si tienen alguna duda, ya saben, pueden abrir su micrófono y me interrumpen, por favor. Ahora vamos a ver esto. Los retos para el adorador es la lección número 4. Y para esto tenemos un propósito que es conocer el fruto que el adorador está llamado a dar, además de la guerra espiritual que debe enfrentar diariamente. Y el objetivo de esta lección es establecer con el Señor una relación que le agrade y refleje el fruto de su espíritu a partir de la búsqueda constante de su presencia y rendir ante Él cada situación y emoción. Ahora, tenemos que considerar esto principalmente porque muchas veces nos jactamos de conocer a Dios, de tener una relación con Él, pero no nos ponemos a examinar nuestro corazón y a reflexionar acerca de si esa relación que nosotros decimos tener realmente le agrada a Dios, de si verdaderamente el cómo nosotros empleamos el tiempo para buscarlo lo honra y le da gloria. Entonces, con esto me refiero a que muchas veces cuando nos acercamos a Dios es únicamente para pedirle cosas, es únicamente para buscar bendiciones, es únicamente para buscar nuestros propósitos o las intenciones de nuestro corazón, que como ya hemos venido hablando y reflexionando muchas veces, no es el principal objetivo de nuestra fe, sino que nuestro primer motivo debe ser alabar a Dios, porque para eso fuimos creados, y también mostrarle obediencia. Entonces, vamos a continuar. Y aquí vemos cómo debe ser el adorador. Un verdadero adorador es una persona que teme a Dios. Es una persona entregada a Dios y a las cosas de Dios. Es una persona genuina. Esto quiere decir que es sincero en cuanto a sus intenciones con Dios. Su intención es agradar al Señor y entregarle verdaderamente su vida. Por último, este adorador es dispuesto y disciplinado en las cosas de Dios. Como ya también lo habíamos comentado, cuando nosotros estamos en el servicio y cuando pretendemos verdaderamente estar en los caminos de Dios, debemos en primer lugar estar dispuestos y en segundo lugar estar disponibles, y de ahí se deriva una disciplina. Nosotros debemos estar disponibles para cuando Dios nos mande a hacer algo, no únicamente tener la intención de obedecerlo, sino darnos el tiempo y hacer el espacio en nuestras vidas que Dios merece, y lo haremos de una forma disciplinada, no de vez en cuando, no ciertas ocasiones en las que no tengamos otra cosa que hacer, sino con una disciplina, dándole al Señor el tiempo y el espacio de nuestra vida todos los días. Todas estas cualidades que vemos en un verdadero adorador, que es el temor, la entrega, el ser genuino, la disposición y la disciplina,
nos llevan a reflejar el fruto del Espíritu. Si nosotros practicamos todo esto, vamos a ver reflejado el fruto del Espíritu en nuestra vida. Y esa es la prueba visible de que nosotros verdaderamente tenemos a Dios. La palabra nos enseña que el que permanece en Jesús, que es la vid, ese lleva mucho fruto. Y la palabra también nos dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces nosotros nos damos a conocer por el fruto, pero no cualquier fruto, sino el fruto del Espíritu, porque recordemos que el Espíritu de Dios ahora habita en cada uno de nosotros. Por eso es que Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque entonces vendrá un consolador, porque ahora nosotros no estamos frente a la figura material de Dios que fue Jesús, a la figura física de Jesús que solo podía estar en ciertos lugares a la vez, en un solo lugar a la vez, sino que nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo de Dios. Lo tengo yo, lo tiene Frida, lo tiene Aide, lo tiene Lupita, y lo tiene cada uno de sus hijos. Y entonces, cuando nosotros verdaderamente estamos creciendo en el espíritu y estamos menguando en nuestra carne, vamos a ver reflejado ese fruto del espíritu que Pablo nos explica en Gálatas 5. Veamos, Gálatas 5 del 22 al 23 nos dice, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y lo que vemos aquí es un primer reto, el primer reto al que un verdadero adorador se va a enfrentar. Este será el compromiso para dar fruto. El adorador tiene que comprometerse en su vida espiritual, en su comunión con Dios, de tal forma que esta vida y que esta comunión lo lleve a dar fruto. Y veamos en lo que consiste el fruto del Espíritu. No nos confundamos, muchas veces tendemos a hablar sobre los frutos del Espíritu, pero en realidad es uno solo. Y imaginémonos un árbol, y un árbol solo da un fruto de una misma especie. Lo mismo pasa con el fruto del espíritu. Es uno mismo porque es un solo espíritu, como nos enseña la palabra. Este fruto, en primer lugar, es el amor. Y nosotros sabemos que el amor es un fruto del Espíritu, es gracias al Espíritu de Dios en nosotros, porque la palabra nos enseña que Dios es amor. Cuando el Espíritu de Dios llega a nosotros, comenzamos a amar en primer lugar a Dios. Esto después de habernos convencido de que Dios nos ama, después de tener esa convicción de que Dios me ama a mí, yo puedo comenzar a amar a Dios porque su espíritu ya está en mí. Y esta es una clara muestra porque recordemos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, Dios comienza a restituir su imagen en nosotros, ese primer diseño que la humanidad tenía, que era reflejar a Dios. Entonces nosotros debemos comenzar a reflejar ese amor que proviene de Dios. En segundo lugar, vemos el gozo. Y esto es algo muy importante. Pongamos el gozo como algo que permanece, es algo que no cambia
en las circunstancias, es algo que no cambia con el tiempo, es algo que permanece constante en nosotros porque proviene de la salvación de Cristo. Sabemos que aunque nosotros podamos tener aflicción en este mundo, como Cristo vino a enseñar, tenemos esa capacidad de permanecer gozosos porque sabemos que a pesar de lo que vivamos, a pesar de lo que veamos en este mundo, a pesar de lo que tengamos que enfrentar, el día en que Dios nos llame, el día en que ya no vivamos, vamos a estar delante de su presencia. Esa es, ese es nuestro gozo. Recordemos lo que nos dice Nehemías 8:10, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Como ya lo habíamos dicho, mientras nosotros permanezcamos agradando a Dios, mientras nosotros busquemos ponerlo en primer lugar, vamos a estar fortalecidos y por lo tanto seguiremos manteniendo ese gozo que Dios nos da a través de su Espíritu. Después viene la paz y como muchas veces ya lo hemos escuchado, la paz es la ausencia de afán, pero también vamos a entender esta paz como una relación de amistad con Dios, una relación de ver a Dios como nuestro amigo y que de ahí va a derivarse nuestra tranquilidad, esa posición de un corazón quieto y apacible a pesar de la tempestad, a pesar de las tormentas, porque sabemos que Dios nos sostiene. A eso nos referimos con la paz, a que no nos inquietamos por el día de mañana, no nos inquietamos por todo lo que vendrá en el mes próximo, en el año próximo, sino que podemos estar tranquilos sabiendo que Dios tiene el control y de esta forma, con esta paz, con esta tranquilidad, nosotros manifestamos sujeción a Dios. Nosotros manifestamos confianza en Dios. Y esta misma paz proviene también de Dios, porque recordemos que Jesucristo dijo, mi paz les dejo. Esa paz, esa confianza que él tenía en el Padre, esa confianza de que cuando él terminara la obra en la cruz iba a ser llamado a la presencia del Padre Celestial. Esa misma paz es la que Jesús nos dejó a nosotros. También recordemos las palabras de Pablo cuando dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto quiere decir que cuando nosotros tenemos la paz de Dios, todos nuestros pensamientos, todas nuestras emociones vuelven siempre a lo que Jesús ya hizo. Todos los pensamientos a lo mejor que en un momento nos pudieran atribular, que nos pudieran entristecer, que nos pudieran hacer enojar, todos esos pensamientos y sentimientos los podemos enfrentar con la verdad de Jesús, con la verdad de que nosotros ya somos libres, con la verdad de que hemos sido llamados a vida nueva, con la verdad de que somos hechos hijos de Dios. Veamos después que el fruto del Espíritu es también paciencia. La paciencia se refiere a saber esperar con una actitud humilde, con una actitud de no desesperación, sino que nosotros
somos pacientes en la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. No nos desesperamos y no peleamos contra Dios, sino que debemos saber esperar y confiar en sus promesas. Confiar en que Dios es un Señor y que Él no nos va a mentir, sino que todo lo que vemos en su libro, todas esas promesas, todo lo que el Señor nos ha dicho que nos va a dar, todo eso recibiremos conforme a nuestra fe en Cristo. Después viene la benignidad, que está ligada a la bondad. En primer lugar, la benignidad es el interés en el bienestar de los demás. Y la bondad es la cualidad de ser bueno. Estas dos características, como todo lo demás, lo vimos reflejado en Cristo. Eso fue lo que Cristo nos vino a enseñar. La benignidad de Dios, la bondad de Dios, todo eso se vio consumado cuando Jesús vino al mundo. Como decíamos, y como siempre hemos escuchado, Dios es el mayormente interesado en nuestro bienestar. Y sabemos también que Dios es bueno porque no nos paga conforme a lo que nosotros merecemos, sino que nos bendice. Y cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo y estamos siendo transformados y restituidos en esa imagen a semejanza de Dios, debemos demostrar esa misma benignidad y esa misma bondad para con los demás. No significa únicamente que no hagamos lo malo y nos quedemos quietos, sino que tenemos que movernos hacia acciones buenas, acciones que verdaderamente honren y glorifiquen a Dios, porque supongamos, imaginemos a una persona que no peca, que sabemos que no existe, pero vamos a imaginarla. Esta persona no peca, esta persona no hace lo malo, pero se queda quieta y tampoco hace algo para ayudar a los demás. Esa no es una persona buena. La persona buena será la que no hace lo malo y además busca la oportunidad de servir y de ayudar a otra persona. Después viene la fe, que como nos dice Pablo en Hebreos 11, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sabemos también que la fe es un don del propio Espíritu Santo. Si nosotros tenemos fe es porque Dios nos la ha concedido. Y en esto vemos manifestado que el Espíritu de Dios ya está en nosotros, porque ahora nosotros confiamos en que somos salvos, confiamos en que Jesús ha muerto por nosotros, en que su sangre ha sido derramada para el perdón de nuestros pecados. Después tenemos la mansedumbre. Recordemos las palabras de Jesús cuando dice, aprended de mí que soy humilde y manso de espíritu. Esto quiere decir y refleja que Jesús estaba sometido a la voluntad del Padre completamente. Estaba completamente dispuesto a cumplir lo que Dios le había destinado como propósito. Y la mansedumbre no significa una actitud en la que nosotros
tengamos que humillarnos para que alguien más se exalte sobre nosotros, sino que nosotros nos humillamos en obediencia a Dios, nos sujetamos a lo que Él dice por amor de su palabra, porque sabemos que Él es Dios y que debemos honrarlo. Y por último, tenemos la templanza, que hace referencia al dominio propio. Una prueba de que el Espíritu Santo está en nosotros es que nosotros ahora tenemos dominio sobre los deseos de la carne, sobre los deseos de los ojos, sobre la vanagloria de la vida, que sabemos que nos enemistan contra Dios. Ahora nosotros, por el poder del Espíritu, recordemos que Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces nosotros podemos, a través del Espíritu de Dios, llevar cautivos nuestros pensamientos, llevar cautivas nuestras actitudes, llevar cautivo nuestro carácter para obedecer al Señor, ya no dejándonos guiar por el mundo, por lo que ha establecido el mundo, por lo que nos dicta nuestra carne, por lo que el enemigo nos dice cuando nos ataca. Y para finalizar estos dos versículos, Pablo nos dice, contra tales cosas no hay ley. Es decir, estas cosas son buenas. Por estas cosas nosotros no vamos a ser juzgados. Ese es el primer reto que tenemos como adoradores. Cuando nos disponemos a ser verdaderos adoradores, debemos asumir un compromiso a dar fruto, a reflejar el fruto del Espíritu Santo con las personas que nos rodean para que todos aquellos que no han conocido a Dios puedan verlo a través de nosotros. Y por eso es que este caminar comienza a ser bastante complicado, porque no solo es la fe, vemos que también es el amor, es el gozo, es la paz, es la paciencia, es la benignidad, es la bondad, es la mansedumbre y es la templanza. Cuando nosotros nos enfrentamos a esto, tenemos que ser confrontados por medio del Espíritu de Dios. Si después de analizar nuestra vida, si después de analizar nuestros corazones nos damos cuenta de que este fruto no está todavía en nuestra vida, es momento de ir a la presencia del Padre y arrepentirnos y pedirle a Él que nos moldee, que nos transforme, que trabaje en nuestra vida de tal manera que nosotros podamos comenzar a dar ese fruto al que hemos sido llamados. Esto no debe traernos condenación, sino la convicción de verdaderamente ser los adoradores que el Señor está buscando, ser adoradores en espíritu y en verdad. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Fui muy rápido? Hasta ahorita no. Hasta ahorita no. No, ninguna. Muy bien. Entonces, todo esto lo tenemos que ir manifestando en nuestra vida diaria, en nuestro actuar diario, demostrándolo en primer lugar en nuestra relación con Dios y en un segundo plano en nuestra relación con los que nos rodean, en nuestro actuar en el servicio, en nuestro actuar fuera de la iglesia. Lo vamos a poder practicar a partir de nuestra comunión, de nuestra relación, que cada vez se tiene que ir haciendo más estrecha con Dios. Es de esta manera que el Espíritu
Santo va a ir en aumento en nuestra vida para que podamos ir reflejándolo con mayor intensidad. Ahora vamos a ver el segundo reto, que es hacer frente a la guerra espiritual con la autoridad de Cristo. Como ya sabemos, estamos en un mundo no solo material, sino también espiritual. Y constantemente estamos enfrentando los ataques del enemigo, aunque nosotros no nos demos cuenta, aunque nuestros ojos no nos permitan verlo como tal. La palabra de Dios nos enseña que así es. Recordemos el libro de Daniel, cuando Dios envía a uno de sus ángeles para hablar con Daniel, y después de que Daniel se levanta de haber estado postrado, el ángel le dice que él había estado peleando durante varios días con el principado de esa ciudad. Y entonces aquí nos podemos dar cuenta que esa guerra de Dios, además de que nosotros la tenemos que pelear, Dios también envía a sus ángeles para pelear esa misma guerra junto con nosotros. Y por eso es tan importante que nosotros conozcamos cuál es la armadura de Dios, y que conozcamos que Jesús nos ha dado autoridad sobre las fuerzas del enemigo para que nosotros enfrentemos esta guerra espiritual. Vemos que la Biblia nos dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Este versículo es de Lucas, está en el libro de Lucas. Y después veamos lo que es la armadura de Dios, que viene en Efesios. Tenemos el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. En primer lugar, el cinturón de la verdad. La Biblia nos enseña en el libro de Isaías que cuando Jesús vuelva, sus lomos estarán ceñidos con el cinturón de la verdad, y es por esta misma razón que nosotros debemos tomar esa misma verdad como parte de nuestra armadura, como parte de esas herramientas que necesitamos para enfrentar la guerra espiritual. Y recordemos que la verdad es Jesucristo, que todo lo que está en la Biblia, esa es la verdad, que todo lo que nosotros vemos en el mundo, todo lo que nosotros escuchamos, debemos escudriñarlo a la luz de la Biblia para saber qué es lo correcto y qué es lo bueno delante de Dios, de tal forma que no seamos engañados por el enemigo. Recordemos que Satanás es el padre de mentira, entonces lo que busca es engañarnos todo el tiempo. Por eso es necesario que nosotros nos afiancemos de la verdad. En un segundo lugar, tenemos la coraza de justicia. Aquí vienen las imágenes. Esta es la coraza, es la parte de la armadura que cubre el pecho y la espalda. Y aquí Pablo nos dice en este libro de Efesios que tomemos la coraza de justicia. Y se trata de que nosotros nos convenzamos de que tengamos
una verdadera convicción de que hemos sido justificados por el sacrificio de Cristo en la cruz, que nosotros podamos enfrentar al enemigo, que podamos enfrentar esa culpa que viene después de las acusaciones de Satanás, con la verdad de que Jesús nos ha justificado, con la verdad de que ahora Dios no nos ve por nuestras obras, no nos ve por nuestros pecados, sino que nos ve a través de la sangre de Jesús, que fue el varón justo. Después viene el calzado del Evangelio. Y aquí podemos entender que nuestros pasos y nuestro camino, nuestras decisiones tienen que estar enfocadas en lo que es el Evangelio, tienen que estar enfocadas en llevar el Evangelio a otras personas, a los que todavía lo necesitan, a los que todavía no lo han escuchado. Significa que nosotros ahora vamos a caminar por la fe y que vamos a andar en los caminos de Dios. Recordemos que el Evangelio es lo que Jesús hizo, que Jesús vino al mundo, que Jesús murió por los pecados de todos nosotros y que Jesús resucitó, y aún mejor que Jesús va a volver por su iglesia y va a condenar a Satanás al final de los tiempos. Después tenemos también el escudo de la fe. Y esto lo menciona Pablo. Nosotros podemos protegernos de los dardos del enemigo, como nos dice este mismo capítulo de Efesios, a través de la fe, a través de nuestra confianza en Jesús, a través de esa confianza y esa certeza de que ya no hay condenación para nosotros por lo que Jesús hizo, y de que ninguna situación y ningún problema que nosotros enfrentemos en este mundo nos va a separar del amor de Dios, como lo vemos en Romanos 8, que la palabra nos dice que pues nos separará del amor de Dios. Sabemos que nada nos va a separar del amor de Dios. Es por eso que esa fe nos defiende en contra de los ataques del enemigo. Después tenemos el yelmo de la salvación. Este es un yelmo, como vemos en la imagen, es un casco. Esto quiere decir que nuestros pensamientos tienen que ser constantes en cuanto a que somos salvos, en cuanto a lo que Jesús hizo por nosotros. Volvemos a lo mismo, a que Jesús venció la muerte por nosotros, Jesús venció el pecado por nosotros, Jesús va a volver por nosotros, Jesús nos ha perdonado, Jesús nos ha limpiado, Jesús nos ama. Esa salvación que Jesús nos dio tiene que ser nuestro pensamiento constante para que nosotros podamos ganar en esa guerra espiritual que tenemos contra el enemigo. Por último, tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y para esto, volvamos a el ejemplo que Jesús nos dio cuando fue tentado en el desierto, cuando Satanás se presenta delante de él y le dice que se arroje para que Dios envíe a sus ángeles. Jesús comienza a responder cada uno de los ataques del diablo con la palabra de Dios. Le dice que no tiene que tentar a Dios, que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces vemos que el conocimiento de la palabra, el guardar la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, es
es como una espada, porque nosotros con eso vamos a poder atacar también al enemigo y vencerlo en el momento en que nosotros seamos atacados. Por eso es que vemos que esta guerra espiritual es un segundo reto. Hacerle frente implica que nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, implica que nosotros tenemos que ser valientes y confiar en que el Señor es el que nos defiende. ¿Tienen alguna duda hasta aquí?